Presidente, hay que recordarle a los ciudadanos que nos estén observando que estamos hablando aquí de un proyecto de acto legislativo por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Habría que desmenuzar mucho los verbos, los sustantivos y los adjetivos como para tratar de entender, pero bueno, de eso se trata. Yo no me voy a poner en la tarea ardua de Alfredo Rangel de discutir artículo por artículo. Voy a referirme al grueso del tema y hago una digresión inicial ahora que veo a varios de los miembros de esta corporación y al ministro con su palomita regordeta en el pecho. Tuvimos una discusión mediática sobre el uso de ese símbolo por parte del señor director de la Policía Nacional, el general Nieto. Y uno de los periodistas con el que tuve ocasión de hablar se mostraba sorprendido sobre nuestro cuestionamiento a la conveniencia e incluso a lo justo desde el punto de vista legal de que un miembro de la Policía Nacional tuviese semejante símbolo en su pecho. Pues resulta que, como tantas cosas de este gobierno, el símbolo político de un partido, el trabajo creativo y artístico hecho por los expertos del partido de la U, pretenden convertirlo en un símbolo universal y eso no es cierto. Nuestro cuestionamiento al símbolo de la palomita que lleva con tanto entusiasmo el senador Roy en su pecho es que ese símbolo es el símbolo del partido de la U, acogido por los otros partidos de la Unidad Nacional y de ninguna manera un símbolo universal de la paz. De hecho, los símbolos universales de la paz, como todo símbolo, han venido siendo acordados explícita o implícitamente. El primero de ellos, en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, fue el producto de una producción artística cuyo principal emblema es la ramita de olivo en el pico, y posteriormente, incluso como una especie de diferencia y de cierta acción contraria a la universal del capitalismo, que era esta de la que hablo, en el Congreso Mundial de la Paz del año 49 fue acogido un trabajo artístico de Picasso, una paloma similar, siempre con el ramo de olivo en el pico. De manera que le explicamos muy bien al señor director de la policía que no se ponga en esas de usar símbolos partidarios. Eso nos recuerda a los nazis, nos recuerda a Corea del Norte, nos recuerda a Cuba, nos recuerda a Venezuela. Aquí no lleguemos a tanto. Hablemos un poco de este proyecto. Miren ustedes, este proceso comienza públicamente en el año 2012, de hecho fue iniciado desde antes de la posesión del presidente Santos, ya tenemos confirmación de ello. Miembros del gobierno del presidente Uribe que
oían a Santos y no a Uribe. Por ejemplo, el señor Framper inició siendo funcionario de Uribe en el proceso de empalme, acuerdos, acercamientos y negociaciones. Pero en el año 2012 se hace público el deseo de lograr un acuerdo de paz, y a partir de ese momento comienzan las concesiones permanentes a las FARC. Hemos de decir que quien más concesiones, y en el escenario donde más concesiones, además de la mesa de negociación, se ha hecho, es en este recinto, en la Comisión Primera del Senado, por donde se inician todos esos procesos. Y entonces aquí se discutió el marco jurídico para la paz, que ahí está arrumado como una norma constitucional inútil e incluso provisional o temporal. Se discutió luego el referendo para la paz, ahí está arrumado, no se va a utilizar. Se está discutiendo este proceso de acto legislativo por el cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos, y se está discutiendo también el llamado plebiscito para la paz. Muy bien, perfecto, sigan adelante, desguacen la Constitución y la ley, apliquen una serie de actitudes de listos para llamar y atraer a las FARC a que se decida una firma de paz. Síganle implorando y rogando, cambien las fechas, reúnanlo con Kerry, engañen a Kerry, como hemos sabido ya por algunos miembros de la Secretaría de Estado. Se le dice que va prácticamente a la confirmación de un acuerdo de paz, y llega el hombre a la reunión con un grupo terrorista que no da un solo paso ni hace un solo gesto favorable a la paz. Nosotros sabemos que de eso se trata, y hacia eso avanza este proyecto también. Habría que hacer algunos comentarios simplemente para que ustedes reflexionen, y sobre todo los ciudadanos colombianos que nos observan y oyen entiendan de qué se trata, cuál es el ambiente en el que se desarrolla esta discusión. Esta discusión se desarrolla en el ambiente de una claudicación del Estado colombiano frente a una organización terrorista, a fin de que de cualquier manera y a cualquier precio firme un acuerdo de paz para que cese completamente todo lo que es la perturbación de la economía, de la vida social, del desarrollo productivo, etcétera, etcétera. Eso me recuerda, senador Serpa, usted y yo que fuimos educados en unas décadas muy anteriores a las demás compañeros, la mayoría, el doctor Gerlain, había un recurrente discurso en los escenarios católicos en los que yo me formé, particularmente en los retiros espirituales, sobre el amor a la madre, que era un propósito permanente de formación de las comunidades religiosas, amar a la madre. Y en ese desarrollo del discurso se volvió muy famoso un texto de un autor francés llamado Émile Faguet, que se llamaba "Te has hecho daño, hijo mío". Por eso se volvió tan famoso el texto. Interrogación: ¿te has hecho daño, hijo mío? Ese texto, que aparecía como un texto venerable para la formación en el amor a la madre, era la representación absoluta de la alcahuetería frente a la violencia, frente al mal, frente a la falta de ética y frente a la moral. Y nos lo presentaban como un gran texto de amor y veneración a la madre. Me explico. El cuento era que una esposa celosa y además malvada le pide como muestra de amor definitivo a su marido que mate a su madre, que le arranque el corazón y que se lo lleve. Y oigan cómo termina el cuento. Aquel conturbado marido mató a aquella que le dio la vida, le arrancó el corazón de su pecho,
lo envolvió fríamente en un paño y regresó apresuradamente a su casa. Pero sucedió que en el camino, el caballo del joven, desbocado en loca carrera, tropezó violentamente, lanzando por los aires al infeliz jinete. Caído en tierra, oyó entonces él una voz que, saliendo del corazón materno, le preguntaba llena de desvelo y cariño: ¿te has hecho daño, hijo mío? Bueno, yo por lo menos lo oí como varias veces en las predicaciones de los ejercicios espirituales. Y aquí permanentemente le oigo yo al doctor Serpa y al doctor Roy, al señor ministro del Interior, frente a cada agresión de las FARC y del ELN, esa pregunta: ¿qué más queréis, hijos míos? ¿Qué más necesitáis? ¿Necesitáis plebiscito? Ah, no les gusta el plebiscito. ¿Referendo? ¿Será acaso que no quieren referendo? Entonces una comisión especial del legislativo. Ah, no les sirve comisión especial. ¿Será que de pronto unas normas de impunidad a través de algún otro procedimiento que pudiera servirles? Pues claro, miren ustedes hacia dónde vamos, doctor Serpa. Les garantizo que esta norma que ustedes van a aprobar y que nosotros vamos a negar, pero ustedes la van a aprobar y la convertirán en acto legislativo, quedará arrumada. Y pasaremos entonces a debatir pronto esta otra tesis. Esta tesis es mucho más elaborada. Es una tesis juiciosamente meditada por las FARC, por sus asesores y en particular por alguien que yo presumo, o por lo menos predigo, pronto se integrará al grupo de asesores de las FARC, que además cuentan con una muy generosa remuneración por parte de Noruega. El doctor Montealegre Linet. Pues mire la solución que nos está trayendo, doctor Serpa, el doctor Montealegre, frente a todos estos debates que damos hoy acá en esta comisión. Le pregunta Yamid Amad: si se logra el acuerdo de paz en La Habana, ¿cómo darle validez jurídica? Ese es el tema que estamos discutiendo, ¿o no? ¿Cómo darle validez jurídica a lo que se acuerde en La Habana? Entonces él responde: el gobierno, óyame bien, el gobierno, o sea Santos, y la insurgencia, es decir, Timochenko, pueden crear normas jurídicas con fuerza vinculante que entran a formar parte del bloque de constitucionalidad. Allá vamos a ir, con absoluta seguridad. Estamos hablando de normas de impunidad, como por ejemplo el punto 34 del acuerdo del 23 de septiembre. Estamos hablando de normas sobre el delito conexo, que haría que se incorporara al delito de rebelión y por lo tanto a la amnistía e indulto los delitos, por ejemplo, de narcotráfico. El caso de ayer o de antier, que terminó hace poquito, de un señor Cabrales secuestrado por el ELN, quien ahora nos van a informar el gobierno nacional dentro de poco, que ha logrado una respuesta favorable a la pregunta: ¿qué más queréis, hijos míos? Entonces ese caso se incorporaría como delito conexo al juzgamiento de la rebelión por parte de COSE, del ELN. Entonces la respuesta completa del señor Montealegre, fiscal general hasta ayer, seguramente asesor de las FARC a partir de hoy, pero de todas maneras como una política conjunta muy bien diseñada y meditada y planeada por el señor presidente de la República, por seguramente Enrique Santos, por Timochenko y por Montealegre, es lo siguiente: lo que se firme en La Habana sobre justicia y desarme tiene la naturaleza de un acuerdo especial.
Los convenios de Ginebra de 1947 le permiten a las partes de un conflicto armado celebrar acuerdos para aumentar la protección civil. Y termina diciendo, al finalizar el proceso de paz, se firmará un tratado de paz que tendrá el mismo rango de una norma constitucional y así lo debe reconocer la Corte Constitucional con fundamento en una sentencia interpretativa que le dé categoría de tratado a los acuerdos especiales. Allá ustedes si quieren dar esos pasos. Son pasos de desestabilización, son pasos que generan un abismo, que construyen un abismo al cual además se dirigirá a la sociedad colombiana en caso de firmar un acuerdo con los contenidos y con las formas que ustedes han venido moldeando y que siempre responden favorablemente a la negativa, al portazo, a la humillación y a la soberbia de aquellos con quienes ustedes siguen reuniéndose, y además hoy incluso para reincidir comenzará con una organización terrorista sin ningún propósito de arrepentimiento y sin ningún respeto a las víctimas, que además las están construyendo día a día, incluso ayer con el secuestro del señor Cabrales, para obtener un, comillas, acuerdo de paz. Eso no es un acuerdo de paz, es un acuerdo de claudicación de una fuerza como el Estado colombiano ante una organización terrorista a la que definitivamente no se le quiere combatir. Eso es entonces el marco en el cual están nuestras opiniones y sobre todo nuestro voto negativo para este proyecto de acto legislativo. Es factible que luego, por ejemplo, de la experiencia del 23 de marzo, de no firma del acuerdo, luego de la reunión absurda, que es uno de los grandes hitos negativos de la diplomacia colombiana, reunir al nada menos que el secretario de Estado norteamericano con el jefe del terrorismo, que continúa actuando como tal, el señor Timochenko, se siga entonces cometiendo error tras error. Y ustedes, dentro de la lógica que bien podría ocurrir y que incluso la presiente, o por lo menos la considera posible el senador Roy Barreras en su intervención, de que todo este proceso de acumulación de concesiones, de humillación, de preguntas permanentes, ¿qué más queréis, hijos míos?, termine en una franca y absoluta derrota y en un desastre político, entonces terminen diciendo ustedes, hombre, el Centro Democrático tenía razón. Lo que nos va a diferenciar en ese momento, cuando estemos de acuerdo, es que nosotros tuvimos razón a tiempo. Y por eso incluso vamos a tratar de movilizar, de acuerdo con muchos sectores de la sociedad colombiana, el próximo martes, una multitud de colombianos, de ciudadanos colombianos que están, el próximo sábado, que están en contra de un proceso de claudicación, el sábado 2 de abril, sí. Y desde esta tribuna, de las concesiones permanentes a las FARC, llamamos a la población a que nos acompañe a una movilización de resistencia frente a la claudicación y de rechazo al mal gobierno. Muchas gracias, señor presidente.